Bueno, estamos con la serie en Chihuahua como en el cielo. Es una serie que está basada en el libro de Hechos. Es una serie que está procurando y tiene la intención de que podamos conectar, ser llenos del Espíritu Santo, que busquemos la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos empodera. También el propósito de esta serie es darnos algunas características que podemos aprender de la iglesia de Hechos, algunas características muy importantes y que podemos tomar para nuestros días hoy. Sabemos que la iglesia de Hechos estaba en un contexto específico y que nosotros estamos en otro. Sin embargo, hay bastantes enseñanzas que podemos aprender de esta iglesia, que fue la primera iglesia, y de sus discípulos. Y hoy yo quiero hablarte de la iglesia resiliente. Quiero que platiquemos qué es una iglesia resiliente. Y pues para eso vamos precisamente al libro de Hechos. Nos quedamos por iniciar el capítulo 4. Y bueno, vamos a leer un poquito porque necesitamos tener bien el contexto. Así es que ténganme poquita paciencia con este largo pasaje. Empezamos en el 1 y nos vamos hasta el 31. Ok, dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los seduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió a Jerusalén. Nos vamos al 7. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Dice en el 14: sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir contra ellos. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos: ¿qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Nos vamos hasta el 23.
Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Vamos a ver aquí algunas características importantes de lo que es una iglesia resiliente. También ya tenemos, creo que este es el cuarto o quinto sermón de esta serie, y vamos a recordar algunas enseñanzas, algunos puntos de las enseñanzas que Carlos nos compartió las semanas pasadas, que nos van a ayudar a ver cuáles son las características que nos pueden llevar a ser una iglesia resiliente. Pero bueno, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, a una tragedia, a una amenaza o a tensiones significativas, ¿sí? Es el proceso de adaptarse bien a la adversidad. O sea, quiere decir que una persona resiliente es una persona que se recupera pronto de situaciones difíciles. Es una persona que se recupera pronto de situaciones o condiciones difíciles. Yo veo en la iglesia de Hechos una iglesia que poco a poco se convierte en una iglesia resiliente. Hace unos días, mientras meditaba en los sermones pasados, ¿no?, en lo que hemos visto hasta hoy en esta serie, estaba viendo algunas características. Estábamos recordando en la iglesia en casa la semana pasada algunas características que tiene la iglesia de Hechos y que las tiene en medio de situaciones muy difíciles que estaba pasando. Algunas de estas características que yo observaba y recordábamos también en la iglesia casa es perseverancia. Era una iglesia perseverante, era una iglesia obediente, tenían fortaleza, estaban unidos, tenían constancia y tenían la vista siempre puesta en las palabras que su maestro Jesús les había enseñado. Constantemente estaban ellos pensando en las palabras que Jesús les había dejado. Quiero que veas que ellos tenían estas características en medio de la persecución, en medio de la incertidumbre, en medio de las dudas, en medio de la soledad, en medio del miedo. Recordemos que por un momento ellos ni siquiera tenían al Espíritu Santo en ellos como tú y yo lo tenemos. Jesús había ascendido al cielo, les había dejado una tarea, una misión bien grande, y todavía en algún momento, aquí ya lo tienen aquí en Hechos 4, pero al principio ni siquiera tenían al Espíritu Santo con ellos. Así es que mientras yo meditaba en esta iglesia, no podía dejar de pensar en nosotros, Iglesia Jardín. Y pensaba y recordaba que nosotros también salimos de una crisis recientemente. Hace poquito más de un año terminó una situación bien difícil que nos afectó de diferentes maneras a cada uno de nosotros, que fue la pandemia, ¿cierto? Bueno, esta crisis
nos sacudió a todos. Sacudió no solamente nuestras familias, nuestra salud, algunos sacudió también su salud emocional y mental. Los matrimonios de muchos de nosotros fueron sacudidos. La fe de muchos de nosotros fue sacudida también. Pero también como iglesia fuimos sacudidos. También como iglesia representó una crisis fuerte para nosotros. Esta pandemia, esta crisis, este momento difícil que atravesamos, en algunos de nosotros dejó frutos bien grandes. La fe de algunos se fortaleció y maduró, pero también la fe de muchos flaqueó y se fue. Algunos dejaron de venir a la iglesia y todavía es momento que no asisten a ninguna iglesia. Algunos matrimonios se dañaron y fueron realmente lastimados. Algunos todavía tienen estragos en su salud emocional y mental. Y como iglesia también ha sido difícil, honestamente, recuperarnos de esos 3 años que estuvimos haciendo iglesias de manera muy diferente, que estuvimos bastante tiempo sin reunirnos juntos. Algunos siguen viniendo a la iglesia, sin embargo, su forma de ver la iglesia y su forma de ver el evangelio cambió bastante. Así es que yo no pude dejar de ver lo que tiene que enseñarnos esta iglesia de Hechos a nosotros en este tiempo, donde no sabemos lo que podamos enfrentar de manera personal o como iglesia. Y podemos ver algunas características hasta este punto en lo que hemos estudiado de Hechos y de la iglesia de Hechos, que nos enseñan cómo es un discípulo resiliente. Y yo quisiera que veamos estas 3 características porque creo que definitivamente tenemos que volvernos en discípulos resilientes, que tenemos la capacidad de perseverar, de obedecer y de dar fruto a pesar de las circunstancias. Y como iglesia, igualmente, tenemos que ser una iglesia resiliente. La primera característica es que los discípulos resilientes están profundamente conectados y construyen relaciones significativas. Los discípulos estaban profundamente conectados y construían relaciones profundamente significativas. Vamos a ver Hechos 2:42, por favor. Hechos 2:42 dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas y a la oración. Veíamos hace poquito este pasaje, aquí Carlos nos daba una enseñanza al respecto y vemos que nos relata que una de las características de esta iglesia es que permanecían en comunión fraternal. Es importante que podamos reconocer que la comunidad bíblica, la comunidad que nos enseñan las escrituras, es una comunidad que va mucho más allá de solamente hacer amigos en la iglesia. Es una comunidad que va mucho más allá de reunirnos a cotorrear y comer y pasarla bien chido. Es mucho más allá que venir y saludar y conocer a algunas personas nuevas. Los cristianos están llamados a ser familia. Los cristianos están llamados a formar la familia de Dios. Esto quiere decir que va mucho más allá de pasarla bien juntos y conocer nuevos amigos. Y la familia de Dios se forma alrededor del discipulado de Jesús. La familia de Dios se forma alrededor de las enseñanzas de Jesús. La familia de Dios busca ser como Jesús, hacer lo que Jesús hizo y caminar con Jesús. Pero también la familia de Dios se forma alrededor de una misión. La familia de Dios comparte una misión en común.
La familia de Dios es misional. No nada más existe para juntarse un día o dos a las semanas y saludarnos. No, la familia de Dios tiene una misión. Vamos a Lucas 8:19. Lucas 8:19 dice: la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograban acercársele. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Este pasaje le causa muchas preguntas a muchas personas. No sé si a ustedes les causa preguntas. A mí me causa bastantes preguntas y puede ser un poco controversial. Pues déjenme les digo que si para ustedes es controversial y es raro escuchar esto de parte de Jesús, en los tiempos de él era aún más extraño, era aún más radical y era aún más controversial lo que él dijo. Porque en aquel tiempo la familia constituía la mayor parte de lo que era tu identidad. La familia en los tiempos de Jesús era la que definía quién eras tú en sociedad. La familia definía a qué te ibas a dedicar, cuál iba a ser tu oficio, tu profesión. La familia determinaba cuál era tu rol y tu influencia en la sociedad y determinaba tu valor. Así es que estas palabras eran sumamente radicales y controversiales. Pero lo que Jesús trató de decir aquí es que Él nos está uniendo a una nueva familia, que Él nos estaba uniendo a la familia del reino junto con Él. Y esta familia a la que Él nos está uniendo es una familia que nos da una nueva identidad, que nos da nuevo valor, que nos da una nueva misión aquí en la tierra y en el cielo. Eso es lo que Jesús estaba tratando de decir a las personas que estaban ahí cuando dijo que estos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. En Marcos 3, 34 al 35 podemos ver que dice: entonces miró Jesús a los que estaban a su alrededor y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Tenemos que, como iglesia, como familia, tenemos que priorizar nuestras vidas alrededor de Jesús. Empezamos a formar una familia del reino aquí en la tierra y en el cielo junto con los demás creyentes cuando seguimos a Jesús juntos. Cuando nos tomamos en serio el llamado de formar una familia, conseguimos lo que las escrituras constantemente llaman comunión. Las escrituras constantemente hablan sobre la comunión y se refieren a eso cuando habla sobre la iglesia, sobre la familia de Dios. La comunión, como comentaba ahorita, no es solamente sentarnos a platicar un rato y compartir un alimento. El término comunión lo que realmente hace es describir lo que sucede cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo y cuando juntos vivimos en misión. Vamos a Hechos 2, 42 al 47. Vamos a ver lo que dice. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en la comida, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Aquí Lucas nos está describiendo lo que es comunión. Aquí Lucas nos está describiendo lo que es una familia, lo que es la familia de Dios, lo que es la familia del reino. Cuando los discípulos son llenos del Espíritu Santo, en Hechos 2, ellos comienzan a ver a los demás cristianos como sus hermanos y sus hermanas. Por lo tanto, ellos comienzan a hacer lo mismo que hacían por sus familias de sangre.
¿Sí? ¿Qué hace uno por su familia de sangre? Pues uno está al pendiente de su familia de sangre, uno cuida a su familia de sangre, uno ora por su familia de sangre, uno escucha y tiene una buena relación cercana. Bueno, esto es lo que hace la familia de Dios, se cuidan unos a otros, se aseguran que no haya necesidad entre ninguno de ellos. Una comunidad bíblica es una familia que constantemente vive en misión, que constantemente está cumpliendo juntos una misión. Nuestra cultura ahora es una cultura que ve el mundo a través de los ojos del individualismo. Y el individualismo significa el fin de la comunidad. Por lo tanto, el individualismo no es un valor del reino. Esta cultura ve e interactúa con el mundo a través de los lentes de uno mismo. Esta cultura ve todo con los lentes de mis deseos, mis necesidades, mis metas personales, mi espacio, mi paz, mi satisfacción, mis formas. Pero Dios a lo que nos invita es que veamos el mundo a través de los ojos de la realidad del reino. Un reino que es abundante y que no se limita a mí, sino que en esa abundancia y en ese reconocer de que somos parte de un reino de abundancia, podemos mirar hacia los demás y podemos compartir nuestro tiempo y podemos compartir nuestros bienes y podemos compartir nuestro conocimiento y podemos compartir estas buenas nuevas que sabemos que cambian la historia de las personas. No voy a ir más hacia esto de la comunidad, porque Carlos nos va a predicar sobre esto el próximo domingo. Y entonces quedamos que el primer punto es: los discípulos resilientes están profundamente conectados y construyen relaciones significativas. Vamos a pasar al segundo. El segundo es: los discípulos resilientes cultivan la fe en medio de la crisis. Hasta este punto donde vamos, Hechos 4. La iglesia no la ha pasado muy bien. Estaban con su maestro, fue crucificado, murió, le vieron morir, después desapareció su cuerpo. Bueno, pasaron soledad unos días y tristeza y decepción porque su maestro había muerto. Después desaparece el cuerpo de su maestro. Y luego les dicen que lo vieron por ahí resucitado y luego está otra vez con ellos, come otra vez con ellos, luego le ven ascender al cielo y luego se quedan otra vez solos y los empiezan a perseguir. No la habían pasado bien. Habían pasado por incertidumbre, por soledad. Y para colmo, Jesús los dejó con una misión bien importante para la cual estoy segura que igual que tú y yo no se sentían capacitados. Imagínense, ellos habían visto a Jesús hacer milagros, señales, prodigios, levantar muertos y les dice: mayores cosas que estas van a hacer ustedes, y esa es la misión que yo les dejo a ustedes. Vayan y prediquen y bauticen y hagan todo lo que me han visto hacer a mí. Pero ellos están pasando por todo esto: incertidumbre, soledad, decepción, temor. Además están siendo perseguidos. Entonces ellos están en un desierto, ellos están pasando por temor e incertidumbre, ellos están pasando una crisis. Pero ellos en Hechos nos enseñan mucho sobre cómo un discípulo resiliente pasa una crisis. Cómo un discípulo resiliente actúa en medio de un desierto. La crisis significa un lugar de prueba y de formación. La crisis es un lugar para el crecimiento. La crisis es un lugar para el redescubrimiento. Los discípulos de Jesús supieron darle el propósito correcto a la crisis que ellos estaban viviendo. Una crisis que definitivamente pudo haber destruido la comunidad de seguidores de Jesús, ¿no crees?
la pudo haber destruido. Pero ellos le dieron un propósito a ese momento que ellos estaban viviendo. Creo que ellos tenían la mirada bien puesta en todo lo que habían visto a Jesús hacer y en todo lo que le habían escuchado decir. Algunos de ustedes están pasando hoy también por un desierto y por una crisis. Quizá diferentes tipos de crisis, quizá diferentes tipos de desierto para cada uno de nosotros. O quizás tú acabas de salir a una, pero hoy quiero hablar a los que están pasando por una crisis similar a la que pasaba esta iglesia. Una crisis de incertidumbre. A lo mejor algunos de ustedes están pasando por muchas dudas, muchas preguntas sin respuestas, por confusión, por soledad. A lo mejor tu fe está tambaleando. A lo mejor te sientes cansado de pelear y de tratar de sobrevivir todos los días. Quizás algunos de ustedes están pasando por desesperanza. Viendo cómo vivió su crisis esta comunidad y cómo floreció después, los hemos visto florecer, ¿cierto? En los sermones pasados, en lo que ya hemos estudiado en Hechos, vimos que sí estaban pasándola bien difícil, pero también vimos a un Pedro hacer milagros. Ya hemos visto aquí a ellos predicar a multitudes. Hemos visto que la comunidad de la fe crecía en miles porque ellos seguían predicando la palabra. Así es que yo quiero que te preguntes esto: ¿qué tal si este momento de incertidumbre que estás pasando es el momento que necesitabas para florecer? ¿Qué tal si este momento es el que necesitabas para florecer? A la crisis le sigue la renovación. La crisis siempre trae cambios. Puede ser un cambio bueno o puede ser un cambio malo. Y ya lo vimos cada uno de nosotros en nuestras vidas a través de los años que pasamos en la pandemia. También lo vimos como iglesia. Pero las Escrituras nos enseñan que la crisis produce un espacio, crea un espacio que produce fruto en nosotros si lo dejamos. Si dejamos, la crisis produce fruto en nosotros. Crea el espacio perfecto para que haya fruto, para que haya transformación. Así que puede ser que si tú estás en un desierto ahorita, si tú estás en una crisis, puede ser que este es el momento por el que tú mismo has estado orando. Los discípulos de Hechos encontraron propósito para su crisis y su desierto. Cambiaron la perspectiva de sus circunstancias. Eligieron lo que Dios quería hacer en sus vidas. Eligieron correctamente, eligieron obedecer a Dios, eligieron apegarse a las enseñanzas de Jesús. Vamos a Hechos 29 y 30 que acabamos de leer. Recordamos aquí lo que acabamos de leer. Acababan de ser liberados Juan y Pedro. Los habían tomado prisioneros porque habían sanado a un lisiado. Y mientras estaban prisioneros, las autoridades les advirtieron, los amenazaron, de hecho es la palabra que usa las Escrituras, los amenazaron que no se les fuera a ocurrir volver a predicar o sanar o hacer milagros en el nombre de Jesús. Entonces ellos vienen ahora con el resto de la comunidad porque ya son liberados y les platican las amenazas, bueno, lo que acaban de vivir, entre ellos las amenazas que les acaban de hacer como iglesia, como seguidores de Jesús. Y esto es lo que ora la iglesia después de recibir estas amenazas. 29. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillosas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús.
Ellos acaban de recibir una fuerte amenaza si se les ocurría predicar o hacer milagros o lo que sea en el nombre de Jesús. Pero ellos responden a Dios pidiéndole valor para continuar predicando su palabra. Imagínate eso. Ellos responden pidiendo más valor para continuar predicando su palabra. ¿Por qué piden valor? Ellos piden valor porque tienen miedo. Ellos piden valor porque tienen temor. Yo no oro por valor cuando me siento segura, cuando me siento confiada, cuando me siento valiente. Yo pido por valor cuando me siento débil y cuando me siento incapaz. Ellos estaban pidiendo valor. Dios quiere que tú te preguntes lo mismo que seguramente ellos se preguntaron en ese momento. ¿Qué estás haciendo, Dios? ¿Y qué quieres que yo haga con esto que está sucediendo? ¿Qué quieres que yo haga en este momento de mi vida? La crisis es ese lugar y esa oportunidad que nos ayuda a redefinir y descubrir qué es más importante para nosotros. Dios quiere movernos de ser una víctima de nuestras circunstancias a llenar esas mismas circunstancias de propósito divino, de llenar esas mismas circunstancias de propósito para su gloria. Los discípulos tuvieron que elegir qué era más importante para ellos también. Tuvieron que preguntarse qué hacer ante las amenazas que estaban viviendo y ante el temor que estaban sintiendo. Pero ellos decidieron obedecer. Ellos decidieron que confiar y obedecer en las palabras de Jesús era más importante. Porque esta comunidad se estaba volviendo en una comunidad resiliente. La pasividad y la desobediencia fue una opción para ellos como lo es para ti y para mí. La desobediencia al mandato de Jesús y la pasividad era la opción más sencilla que ellos podían tomar. Era el camino más sencillo para complacer y para ceder a las amenazas del mundo. Igual para ti y para mí, la obediencia, la comodidad y la pasividad siempre va a ser la opción más sencilla que podemos elegir para complacer al mundo y las amenazas del mundo. Sin embargo, ellos no cedieron a esas amenazas. Ellos, esto fue lo que dijeron en el versículo 19. ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y hemos oído. Wow. Yo quiero responder con esa seguridad. Yo quiero responder con ese valor cada vez que me siento amenazada por este mundo, para renunciar a mi fe. Cada vez que nos sentimos amenazados por este mundo, para ceder al pecado, para renunciar a la misión que sabemos que Dios nos dio, al llamado que Dios te está dando. Ellos eran discípulos resilientes a pesar de lo que fuera. Punto y característica número 3. Un discípulo resiliente reordena su vida alrededor de la presencia de Dios. ¿De qué se trata esto? Se trata de vivir intencionalmente con la mirada en Jesús. Se trata de crear constantemente e intencionalmente momentos para reconectar con la presencia de Dios y de esa manera poder regresar nuestra mente y nuestra visión a la realidad, a la verdad de Jesús, a la realidad del reino. La crisis nos da la oportunidad de examinar nuestra vida y reordenarla. Yo no sé si esto está sucediendo en algunos de ustedes, si algunos de ustedes están pasando por algún momento complicado de desierto, ansiedad, soledad, depresión, si están en alguna crisis de fe, sí o no son momentos para hacerte muchas preguntas.
Bueno, es el momento que tienes para reordenar tu vida alrededor de la presencia de Dios. Mira lo que dice Efesios 5, 15 al 19. Dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Lo que aquí nos está diciendo en Efesios es que nos está incitando, nos está animando a no vivir en automático o a no vivir en terquedad. Nos está invitando a vivir sabiamente, a pensar sabiamente y meditar en lo que estamos haciendo. Nos está invitando a que procuremos regresar constantemente a lo que Dios quiere de nosotros. Y nos está invitando a que seamos llenos del Espíritu Santo, a que busquemos ser llenos del Espíritu Santo y no ser llenos de lo que sea que nos ceda, de lo que sea que nos atonta, perdón por la palabra, de lo que sea que nos puede llenar, que puede sedar nuestra ansiedad, nuestro estrés. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacemos? Cantando salmos e himnos, canciones espirituales, pasando tiempo en su presencia, adorando, meditando. La iglesia tiene una necesidad hoy en día bien fuerte y bien urgente de que regresemos a los básicos de nuestra fe. La iglesia hoy en día tiene una necesidad bien fuerte de que regresemos a la oración, a la lectura de las Escrituras, a la adoración, a la comunión, a la confesión de pecados. Lo primero que los discípulos de Hechos hicieron cuando recibieron esas amenazas fue orar juntos. Y al orar juntos encontraron orden a sus prioridades. Solo al orar juntos y en la presencia de Dios encontraron y pusieron orden a las prioridades y encontraron que su prioridad era obedecer a Jesús y seguir predicando su palabra. Cuando ordenamos nuestra vida alrededor de la presencia de Dios, y con esto me refiero a estar creando momentos en nuestros días para pasar tiempo con Él, para regresar todo lo que somos a Él, para conectarnos con Él. Cuando hacemos esto, no hay oportunidades grandes para despegarnos de su verdad. Por todos lados vamos a estar escuchando mentiras sobre nosotros, mentiras sobre la vida, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestras familias, sobre muchas cosas. Pero cuando ordenamos nuestras vidas alrededor de Él, Él nos va a estar recordando constantemente la verdad. Y la verdad es que tú y yo sabemos dónde termina nuestra historia. Y nuestra historia termina bien. Nuestra historia tiene un buen final, porque Él lo prometió así. La verdad es que somos llamados y escogidos y que somos ahora parte de una familia del reino, que somos parte de la familia de Dios y que somos hermanos y hermanas junto con Jesús, que Jesús nos ha aprobado que Dios nos ha aprobado por medio de Jesús y que nos ha hecho parte de sus planes aquí en la tierra y en el cielo. La única manera de poder vivir y resistir el pecado, la única manera de florecer aún en medio de las diferentes circunstancias que vivimos es permaneciendo en la presencia de Dios y obedeciéndole. Eugene Peterson dice, este
es un mundo inmenso de salvación de Dios en el que estamos entrando. No sabemos lo suficiente para usar o aplicar nada. Nuestra tarea es obedecer con fe y confianza. Simplemente obedece en una obediencia larga. Lo que aquí Eugene Peterson está tratando de decirnos es que efectivamente esto del evangelio y la salvación de Dios es extenso y es a veces difícil de poder entenderlo del todo. Es difícil a veces aplicar, ¿cierto? ¿No se les complica a ustedes a veces? Pero nos dice que nuestra tarea es obedecer. No te compliques, obedece. Obedece con fe y confianza en Dios. Obedece largamente, obedece constantemente, obedece a la larga. La única manera en que podemos cumplir la misión que tenemos como iglesia es ser llenos del Espíritu Santo. Al final de este pasaje que leímos en Hechos 4 dice: después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. La oración que los discípulos habían hecho después de recibir las amenazas era: danos valor para predicar, extiende tu mano para sanar y que se hagan milagros y maravillas. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Los llenó con el Espíritu Santo. Porque Dios no quiere solamente hacer milagros y hacer maravillas, sino que Dios quiere hacerlos a través de su iglesia. Dios quería hacerlo a través de esta comunidad. Dios quiere hacerlo a través de ti y de mí. Dios quiere que hagamos lo mismo que ellos hicieron. Y para poder hacerlo es que Él nos da al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que empodera a su iglesia para cumplir la misión aquí en la tierra. Él quiere continuar su obra de restauración a través de ti y de mí. Y al final, en este pasaje dice: y predicaban con valentía la palabra de Dios. Predicaban como discípulos resilientes que ahora tenían la capacidad de florecer en medio de las circunstancias de adversidad y que se recuperaban pronto de las dificultades. Predicaban con valentía porque estaban llenos del Espíritu Santo. Predicaban con valentía porque unidos aprendieron a ser resilientes. Ellos obtuvieron resiliencia al permanecer unidos en comunión. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La iglesia está conformada de personas bien diferentes. Todos somos bien diferentes. Habemos hombres, habemos mujeres, habemos adultos mayores, adolescentes, millennials, generación Z, de todas las generaciones. Y gracias a Dios que ahora esta iglesia tiene todas las generaciones, porque estuvimos orando por ello por mucho tiempo. Tiene personalidades diferentes, hay personas explosivas y hay personas muy pasivas, hay personas muy pacientes, personas poco pacientes, personas extrovertidas y personas introvertidas, personas que votan por AMLO y personas que votan por el PRI, de todo. De todo. Y en ningún lado dice que esa sea una justificación para permanecer unidos. Yo quiero invitarte a que te unas y que hagas familia con los que son más diferentes que tú aquí en la iglesia. Que te abras a conocerlos. La iglesia obtuvo resiliencia porque permaneció unida en comunión, porque cultivó su fe en medio de su crisis a través de la obediencia y porque ordenó su vida alrededor de la presencia de Dios. Constantemente en Hechos vemos que decían: y oraron juntos y permanecían juntos en oración y permanecieron juntos, y cuando estaban juntos vino sobre ellos el Espíritu Santo. Siempre juntos. No puedes hacer iglesia tú solo en tu casa. No puedes tú ser la iglesia solito. La iglesia somos una familia de Dios que vive en misión.
tú y yo, tú personalmente, yo personalmente, nosotros, Iglesia Jardín, tenemos que volvernos una iglesia resiliente que aprende en medio de las dificultades. Una iglesia que tiene raíces profundas y no es zarandeada por las tormentas cuando ellas vienen. Tenemos que saber que tenemos que estar preparados porque nunca sabemos lo que viene mañana y nuestra fe tiene que estar fuerte. Quiero preguntarte algo que yo también me preguntaba esta semana. ¿Qué pasaría contigo si se viniera esta semana de nuevo una pandemia con un aislamiento de 3 años otra vez? ¿Qué pasaría? ¿Estás listo? Ahora, Iglesia Jardín, ¿qué pasaría con nosotros si de nuevo atravesamos una crisis como la que acabamos de atravesar hace un año? ¿Cuántos de ustedes permanecerían? ¿Cuántos de ustedes aprovecharían esa crisis y florecerían? ¿Cuántos de ustedes crecerían? ¿Estás aprendiendo algo en este momento a través de tu desierto, a través de tu crisis, a través de la depresión, a través de la soledad, a través de las preguntas y a través de la desesperanza? Como iglesia, sí estamos caminando para volvernos una iglesia resiliente. Hemos tenido este año momentos muy buenos donde la presencia de Dios está bien fuerte y escuchamos sus testimonios de fe y lo que Dios está haciendo y cómo cómo se están arriesgando y predicando y invitando personas y orando por personas y juntándose con sus vecinos, compartiendo el alimento con ellos. Pero también hemos tenido momentos como un poco secos, o al menos así se han sentido. Sin embargo, como iglesia sí nos hemos determinado a volvernos una iglesia resistente, una iglesia que ninguna otra pandemia y ninguna otra crisis la va a tumbar y la va a debilitar. Estamos determinados y hemos estado trabajando todo este año para seguir siendo una iglesia misional en medio de las difíciles y diferentes circunstancias que nos toque pasar y que hemos pasado este año. Recientemente empezamos a hacer cambios para hacer esta iglesia resiliente. Y yo quiero invitarte a que tú te unas a esto, que tú te unas con un corazón abierto. Y yo quiero explicarte por qué estamos haciendo estos cambios, por si tú tienes dudas. Estamos haciendo estos cambios porque estamos obedeciendo, como la iglesia de Hechos nos enseña, a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que nos va a llevar a crecer y a florecer. Dios nos dio una palabra a inicio de año y de esa palabra nos agarramos. Busquen la presencia de Dios, arriésguense, busquen la pureza. Y yo voy a hacer ríos en el desierto, voy a florecer donde hay desiertos. Esa fue la palabra de Dios. Recientemente hicimos un cambio en lo que eran los grupos de comunidad y iniciamos las iglesias en casa, que sí son diferentes a los grupos de comunidad, porque los grupos de comunidad le dábamos prioridad a pasar el tiempo conviviendo y platicando y cotorreando. Ahora las iglesias en casa tienen como prioridad buscar la palabra de Dios y aprender más de la palabra de Dios y orar juntos, permanecer juntos en las enseñanzas de las Escrituras y en la oración, como nos enseña Hechos. También hace 2 domingos, el domingo pasado, comenzamos la oración preservicio. Esta oración es a las 10:40 de la mañana,
No le habíamos hecho la invitación a todos, sin embargo, todos los que son líderes de algún equipo, algún ministerio, ya les comentaron a cada uno de los voluntarios que a las 10:40 paramos todo el trabajo que estamos haciendo. Si no, los chicos no han terminado de ensayar, si no está lista la de la transmisión, paramos todo porque damos prioridad a envolvernos en la presencia de Dios desde el inicio. Por eso estamos orando a las 10:40 y todos ustedes están invitados a venir y orar con nosotros antes del servicio. Queremos permanecer llenos del Espíritu Santo. Queremos permanecer obedeciendo. Todos estos cambios cuestan, pero lo hacemos en obediencia. Lo hacemos porque queremos que nuestra mirada no se vaya a otro lado y permanezca en Jesús. Y la única manera de que nuestra mirada permanezca en Jesús es creando momentos constantes y seguidos donde podamos reconectarnos con su presencia, con su verdad, con su palabra. El Espíritu Santo es el único que nos puede capacitar para que aquí en Chihuahua y para que donde sea que estemos sea como en el cielo. Por eso estamos buscando ser llenos de su presencia. Finalmente, yo lo que te quiero invitar es que aproveches tu crisis, aproveches tu desierto. Asegúrate de que este momento, cual sea tu vida, si no es desierto, sea lo que sea, asegúrate de que en este momento encuentres un propósito, que le des propósito a este momento para tu vida, que le des el propósito de florecer.